Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué privilegio podernos volver a reunir por este medio el día de hoy, domingo 28 de febrero, el último día del mes que espero haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir, Señor, para escudriñar juntos las riquezas y maravillas de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno siempre con cada uno de nosotros y hasta aquí nos has ayudado y nos has guardado, Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres Dios verdadero, no hay Dios fuera de ti, Señor, y tú eres nuestro Padre que nos cuida, que nos guarda, que nos forma, que nos provee, que nos sana, restaura y liberta, Señor, y tiene tanto cuidado de nosotros, que tiene control de cada uno de los aspectos de nuestra vida y lo ha tenido desde el momento de haber sido concebidos hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tu promesa es que tú no nos dejarás ni nos abandonarás, Señor, y que nos llevarás a la vida eterna, Padre, cumpliendo de esa manera tu plan y tu propósito establecido desde antes de la fundación del mundo, Señor, de que estuviéramos la eternidad contigo, Padre. Gracias, Señor, bendito. Te alabamos y te bendecimos también por habernos dejado tu palabra, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor Jesucristo, te damos a ti también gloria, honra y alabanza por ese amor tan grande con el cual nos amaste, que estuviste dispuesto a despojarte de toda tu gloria para hacerte hombre, y no solo hombre, sino siervo, y morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que la condena que nos correspondía a nosotros fuera cargada sobre ti, y de esa manera nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Y gracias, Jesús, porque no solo cumpliste el propósito de nuestra salvación, sino que cada día intercedes por nosotros para que la voluntad del Padre sea hecha en nuestras vidas. Gracias también, Espíritu Santo, por haber venido a morar a cada uno de nosotros, primero abriendo nuestros ojos para que nos resplandeciera la luz del Evangelio, guiándonos para que tuviéramos convicción de pecado y entregáramos nuestras vidas al Señor Jesucristo, y nos diste una nueva naturaleza y viniste a morar con nosotros para guiarnos, enseñarnos, ayudarnos, fortalecernos y consolarnos. Espíritu Santo, en esta noche te pedimos que tú nos guíes a toda verdad, rompiendo todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento de Dios, a la obediencia a la palabra, a la vida abundante que tenemos en ti, y también que rompas toda barrera, toda opresión o todo argumento que nos esté impidiendo tener en la palabra nuestra delicia. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos y por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, desde ya te damos la gloria, la honra y la alabanza de lo que vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, porque tu palabra dice que donde habitan los hermanos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esa bendición y esa porción de la vida eterna que vas a mandar a nuestros corazones en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder contar con su presencia en esta noche. Gracias por sintonizarnos, es un privilegio para nosotros. Y vamos a iniciar nuestra enseñanza, no sin antes desear que hayan tenido un bendecido y lindo fin de semana. Muy bien, hemos estado en esta serie estudiando acerca de lo que es la palabra de Dios
de cómo estudiar, de sus beneficios, cómo estudiarla y cómo compartirla. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la observación y el entendimiento de la palabra de Dios, no sin antes recordar algunas cosas que son fundamentales. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios nos enseña que en la ley de Jehová debe estar nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Contrario a lo que muchos piensan, leer la palabra de Dios no debería ser una tarea tediosa, ni aburrida, ni algo que hiciéramos a 1000 por hora, sino que la palabra debiera ser nuestra delicia y debieras estar con nosotros y en nosotros todo el tiempo. Si eso no está sucediendo en nuestras vidas, es porque hay alguna mentira o alguna fortaleza, argumento o razonamiento falso que se esté oponiendo a que nosotros tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia y seamos bendecidos abundantemente por ella. Por eso es esta serie, para que nosotros, si tenemos algún problema con acercarnos constantemente a la palabra de Dios, eso sea destruido por la verdad que está contenida en la misma palabra de Dios. Aparte de ello, el Salmo 19, versículos del 7 al 11, nos enseña algo maravilloso. Y recordemos que la palabra de Dios no es una verdad, es la verdad. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios dice es verdad, independientemente de nosotros, si la creemos, si no la creemos, si la ponemos por obra o no la ponemos por obra. Eso no implica que la palabra de Dios no sea la verdad. Y notemos que dice la verdad, no una verdad, es la verdad que usted y yo necesitamos para tener una buena relación con el Señor, además de disfrutar de la vida plena que Él tiene preparada para nosotros, y además de la eternidad que comenzó con nosotros desde el día en que usted y yo fuimos salvos. Notemos lo que dice entonces el Salmo 19, versículos del 7 al 11. Dice: la ley de Jehová, o la palabra de Jehová, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, si vemos este pasaje, nos habla de tantos beneficios de la palabra de Dios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, es verdad y es toda justa, es más deseable que el oro y que la plata, y dulce más que miel. Y además somos amonestados con ella, y en guardarlos hay grande galardón. O sea, la palabra de Dios es realmente una gran bendición. Y si la palabra de Dios es una gran bendición para nuestra vida, no es normal, digámoslo así, que la rechazáramos o que solo fuéramos a disfrutar de ella por momentos en nuestra vida. Si algo es de bendición, es para que lo disfrutemos todos los días, para que lo busquemos todo el tiempo, y no solo todos los días, sino todo el tiempo dentro de ese día. Por eso la palabra en el Salmo 1 dice que tengamos en ella nuestra delicia y que meditemos de día y de noche, porque es una grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y no es normal o lógico que
rechacemos lo que es una tremenda bendición y que solo abramos nuestras Biblias y vayamos a meditar, a conocerla y a meditarla en ciertos momentos de nuestra vida o solo cuando tenemos actividades eclesiásticas o cuando estamos en problemas. La Biblia es para que nosotros estemos en ella todo el tiempo, todos los días. Entonces, por eso es esta serie. Y hoy estamos viendo de cómo estudiarla específicamente en el tema de la observación y su entendimiento. En relación a la observación, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Que escudriñemos las escrituras, y escudriñar las escrituras no significa simplemente leerlas y leerlas rutinariamente. Escudriñar las escrituras significa leerla atentamente, observarla atentamente. Aparte de ello, significa también entenderla, aplicarla y tener en ella, meditar en ella constantemente de día y de noche, porque en la medida que hacemos eso, la palabra nos va a ir transmitiendo más y más enseñanza, conocimiento, bendición y vida, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Eso qué significa? Lo que la palabra de Dios habla a mi corazón el día de hoy no es lo mismo que la palabra de Dios. Ese mismo pasaje de la palabra de Dios va a hablar a mi vida mañana o pasado, porque mis circunstancias son cambiantes, y como la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios le habla a mis circunstancias de cada día. Por ello es importante meditar en ella de día y de noche. La observación o el escudriñar la palabra de Dios implica observarla atentamente. No es una lectura mecánica, no es una lectura rutinaria, no es una lectura en que estoy leyendo la Biblia pero estoy pensando en otras cosas. Es leerla concentradamente para poder captar lo que me está diciendo cada pasaje a mi vida hoy. Entonces, para la observación eficaz y efectiva de la palabra de Dios, necesitamos, como lo vimos el viernes de la semana anterior, la observación inicia con oración para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón y prestemos atención al mensaje de la palabra que nos quiere hablar ese día. El segundo elemento de la observación atenta es hacer preguntas sobre el contenido básico del pasaje que se está estudiando. Y algunas de esas preguntas es, por ejemplo, quién está hablando, para quién está hablando, por qué está diciendo lo que está diciendo, qué es lo que en esencia nos está enseñando el pasaje, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, cuándo lo podemos aplicar en nuestra vida, dónde lo podemos aplicar. Estas son palabras básicas o preguntas básicas que necesitamos hacernos con respecto a un texto para poder captar el contenido real, verdadero, de lo que la palabra nos quiere hablar el día a día. El tercer elemento de una observación eficaz es subrayar palabras y frases claves. En cada pasaje hay una palabra o una frase que es clave para nosotros y que el Espíritu, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en la lectura de la palabra, nos va a hacer resaltar esa palabra y ese texto clave o esa frase clave. Luego, otro elemento también es elaborar listas. En algunos pasajes de la Escritura nos da listas de cosas que necesitamos hacer o que necesitamos conocer para una aplicación eficaz de la palabra, para un entendimiento eficaz de la palabra. Esas listas, si están ahí en la palabra, es porque son importantes para cada uno de nosotros y cada elemento de esa lista tiene algo que enseñarnos o que decirnos con respecto a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, bondad también.
esa es una lista de 9 elementos. Entonces lo que necesitamos con esa lista es pensar qué significa cada uno de esos elementos en nuestra vida el día de hoy y cómo podemos manifestarlos en las circunstancias de nuestra vida. Esa lista no es simplemente para que la memoricemos y la repitamos. Esa lista implica lo que el Espíritu quiere producir en nosotros cuando nos dejamos ser guiados por Él en cada una de las circunstancias, y debemos tenerlos claros para saber su implicación. El otro elemento de la observación de la observación atenta y eficaz que hablamos el viernes de la semana pasada es observar contrastes y comparaciones. Esos contrastes y comparaciones son imágenes que la palabra de Dios nos da respecto a un tema, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces esa imagen necesitamos entenderla, necesitamos observarla bien para saber cuáles son todos esos principios y esas enseñanzas que la imagen nos quiere transmitir. Por ejemplo, les comentaba acerca de la parábola del hijo pródigo. Esa parábola del hijo pródigo tiene alrededor de unos 20 o 21 versículos. Sin embargo, esa palabra nos da una cantidad de mensajes acerca del evangelismo, de la conversión, de cómo un hijo, de la paternidad de Dios, de la paternidad humana, de verdaderamente vivir como un hijo de Dios, de los privilegios de ser un hijo de Dios, de qué pasa cuando no ponemos atención a vivir una vida conectada con el Padre y nos separamos del Padre por los atractivos que puede tener para nuestra carne el mundo. Habla de la disciplina del Padre, habla también de las bendiciones espirituales que el Padre nos quiere dar como hijos para que podamos tener una vida bendecida. Nos habla que lo económico no es el aspecto fundamental de nuestras vidas el día de hoy, sino que sobre lo económico está lo espiritual. Habla del arrepentimiento, de todos los elementos que implica el arrepentimiento, en fin, de una buena mayordomía. En fin, hay una serie de enseñanzas que ese pasaje nos puede dar cuando cada uno de nosotros estamos claros y conscientes de ponerle atención, de observar cuidadosamente la palabra y ver su aplicación en nuestras vidas, en los diferentes aspectos que enfrentamos cada día. Hoy vamos a seguir desarrollando los últimos elementos de esa observación eficaz y atenta que necesitamos tener de la palabra de Dios para que esa palabra sea realmente de una gran bendición a nuestras vidas. No solo una mínima bendición, sino una plena bendición, una abundante bendición para nosotros. Y un elemento que necesitamos considerar es notar las referencias al tiempo en el cual la palabra está siendo dada y para cuál la palabra está siendo dada, para qué tiempo la palabra está siendo dada. Esto nos lo enseña a poner atención en este tema, nos lo enseña, por ejemplo, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, que nos enseña a ser entendidos en los tiempos. También el pasaje de Eclesiastés 3, versículo 1, que dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, cada palabra y cada iluminación y cada revelación que el Señor nos quiere dar a través de su palabra, que nos la quiere dar siempre, eso es para un tiempo específico en nuestras vidas. Y muchas veces, cuando leemos la palabra, el Señor nos está dando un mensaje de algo que vamos a necesitar en el futuro cercano. Quizá no lo necesitamos el día de hoy, pero eso no quiere decir que no necesitemos ese pasaje. Lo necesitamos para un tiempo inmediato, y el Señor lo que está haciendo al hablarnos de esas cosas es prepararnos para lo que está por venir.
También recordemos Eclesiastés 3:11, que nos habla acerca del tiempo, en cuanto a que el Señor hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Las referencias del tiempo en la palabra de Dios están señaladas ya sea de una manera precisa con el hoy o ayer o mañana, o con palabras tales como hasta o entonces o luego o cuando o después, un adverbio de tiempo. Con mucha frecuencia, la relación del tiempo en que ocurren los hechos revela el verdadero sentido o significado del texto. Hay observaciones de tiempo en la palabra de Dios que son específicas para el pueblo de Israel, otras que son específicas para los creyentes, los hijos de Dios, y otras que son específicas para el tiempo de los no creyentes. Entonces debemos tener esos tiempos claros para no ser engañados o confundidos en cuanto a lo que se refiere una palabra específica o un texto específico. Muestra también el ponerle atención a los adverbios de tiempo o a las referencias de tiempo que nos da la Biblia, nos ayuda a mostrarnos la relación que tiene una declaración o suceso con otro suceso. Por ejemplo, en lo profético. En lo profético normalmente la palabra de Dios nos habla de algo que Dios va a hacer y nos da la referencia a cuándo será ese tiempo, si es en lo inmediato o posteriormente, y eso nos ayuda a ligar un tema que está en una porción de la escritura con otro tema que es su cumplimiento. Entonces, y eso nos hace estar atentos a la observación del cumplimiento, y eso reafirma en cada uno de nosotros la certeza, la veracidad y el cumplimiento de la palabra. También, por lo general, nos ayudan a estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro alrededor. Y eso es importante para ser entendidos en los tiempos. Otro elemento fundamental para una observación precisa de la escritura es identificar los términos que señalan conclusiones. Esta identificación de términos que señalan conclusiones es fundamental porque es una enseñanza precisa, exacta para nosotros, y es como una llamada de atención a que esa conclusión quede establecida en nuestros corazones. Por lo general, estas conclusiones siguen a un argumento importante e incluyen palabras como, por ejemplo, por cuanto, o por lo tanto, o por eso, o la palabra pues, o finalmente. Alguna de esas palabras que nos preparan para ponerle atención a una conclusión del tema, que es lo que nos va a dar el entendimiento completo de ese pasaje. También las conclusiones por lo general concretan una aplicación práctica o nos enseñan una aplicación práctica de la palabra, de un principio o de un conocimiento importante del pasaje en estudio. Otro elemento que hay que considerar en cuanto a la observación atenta, y que nos conviene hacerlo, es que al terminar nuestra lectura de un pasaje, resumamos el tema de ese pasaje. ¿Para qué? Para que nos quede claro. Mire, una cosa es cuando nosotros miramos, pero otra cosa es cuando miramos y escribimos. Y además, cuando miramos, escribimos y sacamos la conclusión o anotamos la conclusión de ese tema. Eso ayuda a reafirmar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, a fijarla. Y hablamos en algún momento
que una necesidad del estudio de la palabra es memorizar las escrituras. ¿Por qué? Porque la memorización va a permitir, primero, que esté grabada en nuestra mente, pero eso mismo lo va a tomar el Espíritu Santo para que de nuestra mente baje a nuestro corazón y se convierta en una palabra vivida. Por lo tanto, es importante que al terminar, ya sea un pasaje o un capítulo donde nos marca una conclusión, o aunque no nos la marcara, al terminar un pasaje, al terminar de estudiar un pasaje o de leer un capítulo, deberíamos, para nuestro beneficio, no por obligación, sino por necesidad de nosotros, para no olvidarlo, deberíamos escribir las conclusiones o resumir el tema de ese capítulo. Recordemos algo que es bien importante y es lo que Jesús nos enseña en cuanto al tema de la palabra en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador Jesús habla de 6 terrenos. 3 terrenos adecuados para que la palabra produzca fruto y 3 terrenos que hacen la palabra de Dios inoperante. Recordemos el que se siembra junto al camino, que viene el enemigo de nuestras almas y roba esa palabra inmediatamente que la estamos escuchando, o simple y sencillamente no le estamos poniendo atención y eso nos está robando la bendición de la palabra. El otro es el que se siembra entre pedregales. Dice que la palabra es recibida en ese momentito con gozo, pero inmediatamente cuando ya salimos al mundo o a la vida cotidiana que sería la oportunidad de aplicar esa palabra, inmediatamente viene las presiones del tiempo, de las circunstancias, etcétera, y nos roban la palabra. Un tercer terreno que hace infructuosa la semilla de la palabra es cuando nosotros recibimos esa palabra, la guardamos en nuestro corazón, pero al tiempo viene la prueba, o el afán de las riquezas y de las cosas del mundo, y entonces esa palabra se diluye, esa palabra se pierde y ya no la aplicamos y entonces perdemos la bendición. Por ello la palabra nos enseña no solo a leerla o escucharla, sino a meditar en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque la meditación de la palabra, el pensar constantemente en la palabra, va a hacer que esa palabra se enraíce en nuestros corazones y en el momento oportuno o necesario de las circunstancias de nuestra vida, la vamos a poder tomar y aplicar. No nos la va a poder robar ni las circunstancias, ni los afanes de la vida, ni la falta de atención. Por eso requiere el escuchar o el leer atentamente la palabra de Dios, poniendo todos nuestros sentidos para evitar que el diablo nos la robe. Y los terrenos y los 3 terrenos que sí hacen fructífera la palabra, que se refieren a nuestro corazón, a la actitud de nuestro corazón. Por ejemplo, en las 3 anteriores, que son los terrenos infructuosos, una actitud es la desatención y la falta de observación respecto a lo que estamos escuchando o leyendo. El otro es que está bien, atesoramos la palabra, pero ya no la seguimos, no seguimos meditando en ella, no seguimos considerándola, y entonces la presión del día a día hace que esa palabra la olvidemos. Y la tercera es que no meditamos tampoco en esa palabra, y si bien es cierto, queda guardada en nuestro corazón, a la hora que necesitamos recurrir a esa palabra por esa falta de atención, que no la meditamos, no la consideramos de cómo aplicarla específicamente en las circunstancias de nuestra vida, viene nuestra carne, y en lugar de tomar esa palabra y aplicarla por nuestro espíritu, le hacemos caso a la carne por los afanes de la vida, y entonces la palabra resulta infructuosa. La actitud en el primer lugar es desatención, en el segundo lugar es falta de consistencia y persistencia, y en el tercer lugar es que nuestra actitud está más inclinada a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Ahora veamos los buenos terrenos. Los buenos terrenos de los que se refiere la palabra, donde dice el Señor
que la palabra que ha sido sembrada va a producir fruto, es un terreno donde va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto también va a ir en relación a nuestra atención y a nuestra observación en cuanto a la palabra. En la medida en la que más somos atentos, más la observamos, más la entendemos y más estamos listos para aplicar la palabra, en esa misma medida esa palabra va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo ideal, por supuesto, es que produzca al 100 por uno, pero eso va a requerir nuestra atención plena, absoluta, y la meditación constante de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces hablemos de resumir los temas de cada capítulo. Para ello, generalmente los temas de los pasajes estarán centrados en un personaje, en un suceso, en una enseñanza o en un asunto clave. El repaso de las palabras claves y las listas que se han elaborado anteriormente nos van a ayudar a descubrir ese tema. Tratamos y una forma de hacer un estudio profundo en cuanto a las escrituras y que permanezca en nosotros y produzca fruto al 100 por uno, es que tratemos de escribir esos listaditos o esas palabras claves en nuestra Biblia de la manera más breve posible, empleando palabras que aparecen en el texto, no inventándolas, sino las que nosotros estamos viendo que aparecen en el texto y los listaditos que estamos viendo que aparecen en el texto. Esto es como hacer un resumen de cada capítulo, y el que nos parezca el tema central del pasaje en un momento determinado, puede ser que posteriormente en otro estudio o lectura nos muestre otro tema adicional al que ya habíamos detectado en la lectura anterior. Y porque la palabra de Dios es viva, recordemos lo que dice Hebreos 4:12, toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y además penetra profundamente en nuestro corazón para discernir las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón y las que son del Espíritu. El otro tema de la observación eficaz, que es el último tema relacionado con observación eficaz, es descubrir las lecciones de vida que ese pasaje nos está dando, es decir, cómo aplicarlo en nuestras circunstancias de vida. Esta parte es en primera instancia lo que resume el objetivo general de todo lo que hemos hecho para estudiar efectivamente las Escrituras. Recordemos que dijimos de tres actitudes que necesitamos desarrollar en cuanto a la palabra: la observación, el entendimiento y la aplicación, siendo los tres elementos importantes que apoyan el uno al otro. La observación apoya el entendimiento y el entendimiento apoya la aplicación, que es el fin último de la palabra. Dice en el libro de Santiago que no nos engañemos, que solo ser oidores de la palabra sin aplicarla es un engaño. Mas el que oye la palabra, la entiende y la aplica, ese será bendecido. Entonces el objetivo final es llegar a la aplicación de la palabra, a la mejor aplicación posible de la palabra en las circunstancias de nuestra vida, y ello va a depender de una buena observación y luego de un buen entendimiento de la palabra para tener una buena aplicación. Se trata de determinar en este tema de descubrir las lecciones de vida, se trata de determinar lo que Dios enseñó a su pueblo o a su iglesia o a las diversas personas que aparecen en el texto, y que es una enseñanza para cada uno de nosotros en particular. El Espíritu Santo, recordemos que una cuestión en cuanto a la lectura de la palabra es la dependencia y la conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a mostrarnos las verdades que Dios quiere que tengamos presentes y que tomemos como guía en nuestra vida. Recordemos lo que dice Romanos 8:14, y esto es aplicable a todas las actividades de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida y en todo tiempo. Romanos
Romanos 8:14 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y en la lectura de la palabra necesitamos esa guianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía a la verdad. Además, es el Espíritu Santo el que ilumina y revela el conocimiento de la palabra. Es el que conoce el corazón de Dios y conoce nuestro corazón y conoce sus planes y nos va a preparar para la vida que tenemos en el momento y en el futuro. Entonces el Espíritu Santo va a hablarnos a través de la Escritura en relación a cuáles son esas lecciones de vida que necesitamos en ese momento en relación con el pasaje que estamos leyendo de la Escritura. Es importante que estas lecciones, ojo, y aquí es importante una cuestión que hablamos anteriormente acerca de llevar un cuaderno de anotaciones de lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Es importante que estas lecciones las apuntemos ya sea en el texto bíblico o en un cuaderno de notas específico sobre lecciones de vida, y las repasemos constantemente para examinar nuestros avances en la aplicación de ella. Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Por lo tanto, la aplicación de la palabra también en nuestras vidas va a ir en aumento. Y las bendiciones que derivan de la aplicación también van a ir en aumento. Y eso va a reforzar nuestra actitud de tener en la palabra de Dios nuestra delicia, de buscarla constantemente, de meditar en ella constantemente, porque vamos a ver los resultados prácticos en nuestra vida. Muchas veces somos descuidados en ello. Es probable que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas, pero si no lo anotamos, si no anotamos esa lección de vida y los resultados, puede ser que posteriormente no nos recordemos y por lo tanto nuestra fe no se afiance. Es importante anotarlo y leerlo continuamente para que esas elecciones de vida nos motiven a tener un mayor acercamiento a la palabra y una mayor atención, y también veamos todas las bendiciones que tiene la palabra. La vez pasada les enseñé, no sé si el miércoles, una Biblia que yo uso. No sé si la van a poder ver bien ahí, pero ahí están anotadas todas las cosas que el Señor me va hablando acerca de cada uno de los pasajes. Esta es una Biblia especial, no es una Biblia normal en el sentido de que en cada página tiene 2 columnas. Esta Biblia es específica para hacer anotaciones, para estudiar, para escudriñar detenidamente la palabra de Dios y hacer precisamente seguir estos consejos que estamos hablando de la observación. Es una Biblia que solo está escrita en una columna y tiene suficiente espacio en la hoja para hacer anotaciones, y eso pues evita en alguna medida que tengamos un libro de notas. Sin embargo, yo uso las dos cosas. Uso la Biblia para hacer las anotaciones y posteriormente anoto las cosas en un cuaderno de notas que tengo, y eso me sirve para cada vez que estoy leyendo la palabra y me voy recordando de las cosas que el Señor me habló antes y voy viendo las cosas que el Señor me está hablando nuevamente. Ahora vamos a ver la relación entre la observación y el entendimiento. La observación nos conduce a una comprensión precisa de lo que dicen las Escrituras. El entendimiento va un paso más adelante y nos ayuda no solo a comprender lo que quiere decir el texto, reforzando nuestra confianza, sino que nos va dando la certeza para llevar a la práctica sus verdades. En cuanto al entendimiento, es importante el correcto entendimiento del texto bíblico. Hay un dicho que es muy común en el ámbito cristiano, que sin embargo, a pesar de que es común, hay mucha gente que no lo aplica
o no lo entiende o no lo ve a la hora de estar escuchando algo o leyendo algo relacionado con la palabra que está diciendo alguien más. Y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, una excusa o una enseñanza no total y completamente verdadera. No puedo hacer una enseñanza con respecto a un solo pasaje de las Escrituras. El mismo Señor en su palabra nos dice que todo asunto debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Y con un solo testigo que refute el testimonio de los otros 3, eso ya debería hacernos pensar. Y esto es aplicable a la palabra de Dios. Por eso hemos insistido en que el estudio de la palabra de Dios debe ser un estudio de toda la palabra, no solo de ciertos pasajes, sino de toda la palabra, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque eso nos va a dar el contexto general de la palabra de Dios y nos va a evitar tener una verdad a medias que se puede llegar a convertir en una mentira completa o que se puede convertir en un pretexto. Por ejemplo, le voy a dar un par de casos. En el libro de Romanos hay un pasaje que está en el capítulo 8 y versículo 28. En ese pasaje, la escritura dice, en el versículo 28 dice, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Mucha gente interpreta ese de los que aman a Dios a un sentimiento, a una emoción de decir que amo a Dios. Pero el versículo siguiente, el 29, y esto de todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, generalmente la gente lo emplea cuando las cosas no están bien en su vida. Pero número 1, no está diciendo que solo cuando las cosas están mal. Este versículo aplica a lo bueno y a lo malo, porque dice todas las cosas, ¿sí? Entonces, lo bueno nos debe servir para reforzar nuestro carácter. Y lo malo que nos pueda estar pasando nos debe servir para corregir nuestro carácter. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios en el versículo 29 dice quiénes son los que aman a Dios. No son los que tienen un sentimiento o son sensibleros respecto a su actitud hacia Dios, sino los que aman a Dios son aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo sea establecido en ellos. No quiere decir que todas las cosas van a obrar automáticamente para bien nuestro. No quiere decir que todas las cosas malas van a automáticamente obrar para bien nuestro. No, van a obrar para bien si es que nosotros estamos enfocados en que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Si no estamos enfocados en eso, puede ser que las circunstancias no obren para bien, sino al contrario, nos hundan en depresión, ansiedad, angustia, etcétera, porque no estamos entendiendo ese texto en el contexto en el que está dicho. Y además de eso está dicho en el contexto de vivir una vida guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces Romanos 8, 28, 29? Significa que todas las circunstancias, si somos guiados por el Espíritu Santo, nos van a ayudar, tanto las buenas como las malas, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es decir, seamos negados nosotros y Cristo crezca en nosotros. La vida de Cristo crezca en nosotros y la vida nuestra mengue en nosotros. O sea, tiene un significado totalmente diferente a lo que mucha gente le da porque solo lee ese pasaje y no lee lo siguiente. El otro pasaje es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que yo diga que Jehová es mi pastor no significa que así sea y por lo tanto no significa que ese pasaje se va a cumplir así.
Cuando dice Jehová es mi pastor, ahí está implicado lo que dice Juan 10:10, cuando habla del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Jehová es mi pastor cuando yo estoy oyendo sus palabras y las estoy obedeciendo. Con que yo diga que voy a la iglesia y lo que sea, pero no estoy obedeciendo y no estoy siguiendo la palabra de Dios, entonces ahí no se va a cumplir que Él suplirá todas mis necesidades, porque el requisito fundamental es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ojo con eso, ¿sí? Porque muchas veces sacamos un texto del contexto o no lo entendemos en el contexto completo y no va a tener los efectos prácticos que el pasaje dice, porque no estamos entendiendo las circunstancias o las condiciones que implican el cumplimiento de ese pasaje. Otro ejemplo es el Salmo 91. Mucha gente lo declara. Es más, mucha gente lo tiene una Biblia en un lugar de su casa, sea la sala, sea el comedor, abierto en el Salmo 91, y pareciera que lo tienen ahí como un talismán para ser protegido de todas las cosas que malas que les pueden suceder. Sin embargo, el Salmo 91, para su cumplimiento, tiene una condición que está dentro del texto, que solo con la observación atenta lo vemos, y ese salmo se va a cumplir en aquellos que tienen temor de Dios y por lo tanto conocen la palabra y por lo tanto la aplican. No es nada más de, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y ya con pensar que vivimos bajo la sombra del Omnipotente o al abrigo del Altísimo, eso se va a cumplir. No es lo que pensamos, es que cuáles son las condiciones de habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso se relaciona con lo que dice Juan 15 de permanecer en Cristo, y permanecer en Cristo es seguirlo, obedecerlo, lo mismo del Salmo 23, Jehová es mi pastor. Entonces todo se va relacionando un pasaje con otro para darnos un mayor entendimiento, porque el contexto de cualquier pasaje es el texto anterior y posterior inmediato, el capítulo en el cual está incluido ese texto, el libro en el cual está incluido, la parte de la Biblia en la cual está incluida, que es el Nuevo o el Antiguo Testamento, y aparte de ello el contexto de toda la Biblia. Así es como se aplica el que todo asunto debe constar en boca de 2 o de 3 testigos. Y si hay uno que lo refute, eso quiere decir que eso que lo está refutando es una limitación complementaria a lo que otro texto dijo, no es una contradicción, sino ese texto complementa al otro para darnos el marco real de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, la importancia del entendimiento correcto de las Escrituras está en el hecho de que, por lo general, todos, además de todo, antes de estudiar las Escrituras, hemos aprendido un sistema de creencias y nos hemos formado opiniones previas sobre lo que la Biblia enseña, que por lo general son o pueden ser creencias equivocadas, pero que traemos al estudio de las Escrituras y nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, como prejuicios, religiosidad, legalismo, errores doctrinales y conceptuales. De hecho, el legalismo es una falta de entendimiento del consejo completo de la palabra, porque obvian total y completamente la gracia de Dios, solo la aplican para la salvación y no se dan cuenta que la gracia es el clima, digámoslo así, o el ambiente bajo el cual nosotros vivimos toda la vida cristiana. Generalmente el legalismo se enfoca demasiado en el Antiguo Testamento, que era la ley, y no lo equilibra con lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la gracia.
La ley sigue siendo aplicable a los que están en pecado, pero a los que creemos en Cristo tenemos una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que significa la gracia y que nos da una perspectiva mucho más alta de lo que es vivir bajo la ley. Eso por un lado. Por el otro lado también existe otro error, los que solo consideran el Nuevo Testamento y según ellos vivimos bajo la gracia y la gracia es el permiso para pecar sin consecuencias, o que es un relajamiento de las normas que el Señor nos enseña en el Antiguo Testamento, y es todo lo contrario. La gracia implica la vida en libertad, pero en responsabilidad. Y la responsabilidad que abarca vivir bajo la gracia es mucho más amplia que lo que abarca vivir bajo la ley, porque la palabra, el mismo Señor Jesucristo enseñándonos de la gracia dijo: ustedes han escuchado que está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, amen a sus enemigos. O sea, la gracia me está dando una perspectiva o una meta más alta que la ley. Por el otro lado, también dice, ustedes oyeron o está escrito, no matarás a tu prójimo. Sin embargo, yo les digo, el que lo insulta, lo menosprecia, ya cometió pecado. Eso no estaba considerado en la ley, pero en la gracia sí. O sea, la gracia nos da un estándar más alto de vida que la ley. Y esto es por una razón muy sencilla. Primero que nada, en la ley, las personas no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Por lo tanto, no estaban empoderadas para cumplir con una meta moral más alta. Pero cuando nosotros somos verdaderamente salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos empodera para cumplir no solo los requerimientos de la ley, sino aún más allá. Recordemos que la ley era un listado de mandamientos, mientras que la gracia nos dice que el mandamiento superior es amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo de la misma forma con todo nuestro ser como nos amamos a nosotros mismos. Porque toda la ley en este mandamiento se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama a su prójimo no le hace ningún daño. La ley establecía nada más ciertas cosas que no debíamos hacer. Pero la gracia nos establece, nos amplía el panorama para vivir en amor. Así que cualquiera de los dos, el libertinaje o el legalismo, es porque no hemos comprendido plenamente el consejo completo de la palabra de Dios y estamos sacando el texto del contexto. Por ello es importante tener un correcto entendimiento del texto bíblico y nos debería motivar a tener ese correcto entendimiento una situación que se está dando en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Resulta ser que entre las enseñanzas populares que se dan hoy en el cuerpo de Cristo, hay por lo menos unas 70 enseñanzas populares hoy que no son totalmente ajustadas a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la palabra de Dios hay cosas que nosotros encontramos que limitan o niegan esa enseñanza que hoy es popular en el cuerpo de Cristo. Por ello es que necesitamos tener cuidado para no ser confundidos ni engañados. La Biblia nos enseña que estemos atentos a las maquinaciones del enemigo de nuestras almas, que estemos atentos a las maquinaciones de nuestro propio corazón,
que quiere la autocomplacencia, la autoexaltación y la autogratificación, y que es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Es que busquemos la complacencia, la gratificación y la exaltación por nuestros propios caminos, mientras que la palabra de Dios nos habla de los caminos de Dios, lo que es la voluntad de Dios, para que esas cuestiones de la complacencia, de la gratificación y de la exaltación sean conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad engañosa y perversa de nuestro corazón, que elige caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin son caminos de muerte. Al tener un entendimiento correcto de las Escrituras, podemos discernir si lo que creemos está de acuerdo con lo que Dios dice. Y si no, pues lo desechamos y nos quedamos con lo que Dios dice, porque el criterio de la verdad es lo que Dios dice, no lo que diga el hombre, nuestros propios pensamientos o cualquier otra situación por ahí. Y la palabra de Dios es la verdad. Y todo debe ser medido a través de esa verdad. Dice la palabra en el libro de Ezequiel que la palabra de Dios es la plomada por la cual debemos juzgar lo correcto o lo incorrecto de una enseñanza, de una situación. Si ese es nuestro deseo y nos acercamos a la palabra con un espíritu dispuesto y enseñable, Dios nos guiará a toda verdad. Si nos conectamos con el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Hay elementos que necesitamos considerar para el correcto entendimiento del texto bíblico. Uno, como ya lo dijimos, el contexto. Otro es el consejo completo de la palabra. El tercer principio es el principio de la no contradicción. El cuarto es la interpretación literal y el significado expreso. Y el quinto elemento son los pasajes difíciles u oscuros que podemos encontrar en cierto momento en la palabra de Dios. En realidad no son difíciles ni oscuros. Son pasajes que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la palabra de Dios todavía no tiene el nivel necesario para que entendamos ese pasaje completo, para que lo entendamos bien. Entonces nos parece oscuro o nos parece difícil. Lo que necesitamos, solo como un anticipo para no dejarlo en el aire, lo que necesitamos con esos pasajes difíciles o que nos parezcan difíciles u oscuros, lo que necesitamos es dejarlos temporalmente como que si fuéramos una computadora, ¿no? Esa información la vamos a pasar a un archivo que le vamos a llamar pendiente para el futuro y vamos a seguir de largo. No necesitamos entretenernos en eso. Si el Espíritu no nos revela todavía, es porque no tenemos todavía la amplitud del conocimiento como para poder entender ese pasaje en ese momento. O simple y sencillamente ese pasaje no es aplicable para nosotros en ese momento. Entonces dejémoslo ahí y evitemos especular. Por ejemplo, hay un pasaje en las Escrituras que a mucha gente lo tiene confundido o le parece un pasaje oscuro, cuando en realidad no lo es. Uno, por ejemplo, es en el libro de Génesis, si no estoy mal, en el capítulo 6, cuando habla de los hijos de Dios y que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y entonces dieron como resultado los gigantes, etcétera, etcétera. Y ahí hay cualquier cantidad de especulaciones respecto a ese pasaje, pero la verdad es que no es tan complicado cuando uno ya entiende todo el contexto de la palabra. Otro pasaje es cuando dice la palabra que Jacob luchó con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Jesús, y lo venció. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que un hombre puede vencer a Dios? Dios no puede ser vencido, Dios es el Todopoderoso. Entonces, ¿a qué se refiere ese vencer? Lo que significa es que él luchó y se aferró a su clamor de ser bendecido por el Señor y obtuvo su respuesta. No es necesariamente que lo venció, es que consiguió a través del clamor
la respuesta a lo que estaba buscando. Por eso la palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra original que se traduce al español vencer, lo que significa realmente es esforzarse, ser valiente para obtener lo que estaba pidiendo. Muy bien, mis amados hermanos, ya no nos da tiempo para avanzar un poco más en esto. Mañana los esperamos a las 8 de la noche nuevamente para continuar con el desarrollo de este tema. Espero que el tema de hoy haya sido de bendición para su vida, y si fue de bendición para su vida, le agradecería muchísimo que lo comparta en sus redes sociales para bendición de sus contactos también. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el que de gracia ha recibido, de gracia dé. Así que esta es una forma de poderlo hacer. No es para bendición nuestra, es para bendición de los que lo escuchen. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos dos elementos, digámoslo así, a los cuales usted puede acudir para tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios, para crecer en su vida espiritual y además de ello, para ser preparado como la novia que Cristo viene a recoger en el arrebatamiento de la iglesia. Esos dos recursos son: uno, nuestro canal de YouTube, que está a nombre de @Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas en video, con su bosquejo también, agrupadas por temas para que usted pueda accesar al tema que más le interese. El acceso al canal es totalmente gratuito y solo le quisiéramos pedir que si usted cuando ingresa al canal ponga la palabra suscribirse, porque eso nos da privilegios delante de YouTube para poder seguir llevando el mensaje de la palabra a más personas. El otro recurso que tenemos a su disposición es nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. Los dos enlaces nuestra hermana Sonia Álvarez nos hizo el favor de ponerlos en los comentarios de esta transmisión para que usted pueda accesar a ellos. En la página de internet tenemos alrededor de unos 2.500 estudios, también agrupados por temas específicos, para que usted pueda ingresar de acuerdo a la necesidad del tema que el Señor está poniendo en su corazón. Son para su bendición y también tiene acceso gratuito. Por el otro lado, le quiero también recordar que todos los días, de domingo a viernes a las 8 de la noche, tenemos una enseñanza de la palabra de Dios para su edificación, exhortación y consolación, y para prepararnos a la pronta venida de Cristo. Si usted necesita salir de su casa el día de mañana y no va a estar compartiendo con su grupo familiar, le recordamos que use la mascarilla, lávese las manos con jabón cuando pueda y mantenga el distanciamiento social. De esa manera se protege usted, nos protege, protege a su familia y nos protege a todos, no solo del COVID. Eso protege de una serie de enfermedades que se transmiten por contacto directo. Muy bien. Le voy a pedir que no salga de la transmisión. Vamos a orar en este momento para finalizarla, pero vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos. Así que le voy a pedir que nos acompañe para que oremos todos los unos por los otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra y de también, Señor, cambiar nuestra mente en relación a tu palabra, Señor, para que tu palabra sea nuestra delicia, nuestro consejero, para que de tu palabra, Señor, tengamos bendición mucho más abundante, Señor, y tengamos también, Padre, un mayor entendimiento que nos haga sabios, Padre, que en la ley de Jehová, en tu palabra, tengamos nuestra delicia de día y de noche y meditemos en ella, Señor, para que cada día te conozcamos más a ti, para que cada día vivamos más en tus caminos y tengamos una más amplia y abundante bendición, Señor, de acuerdo a lo que es tu propósito para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor.
Padre, gracias por permitirnos escudriñar en este tema. Gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la selle en nuestros corazones y no sea solo una palabra de información, Señor, sino una palabra que vayamos practicando día a día, Señor, en nuestro escudriñar tus escrituras, Señor. Padre, en esta noche también te damos gracias por el privilegio que tenemos de entrar al trono de tu gracia, libre y confiadamente para encontrar el oportuno socorro, Señor, que cada uno de nosotros y los nuestros necesita, Padre. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y los nuestros, sanando al que está enfermo, restaurando, Señor, al que está quebrantado de corazón, extendiendo sobre ellos, Señor, tu manto de alegría, pero más que ellos, Señor, derramando tu óleo sanador sobre todas esas heridas, Señor, que estén provocando ese quebrantamiento y esas emociones y sentimientos negativos, Señor, que pueda estar atravesando cada uno, Padre. Señor, también te pedimos que cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo sea librado, Señor, de mentiras, de argumentos y de razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, al cumplimiento de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Padre, levantamos delante de ti a todos aquellos, Señor, de los nuestros que todavía no te conocen, Padre. Que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor a ti, quite la venda de sus ojos que les está impidiendo, Señor, conocerte y vengan al conocimiento de la verdad, vengan a ser parte de tu cuerpo, Padre. También, Señor, te pedimos por aquellos que andan en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre cada uno de ellos y se conviertan, Señor, se arrepientan de todo su corazón y se vuelvan a ti, Señor, a tu casa, Padre. Señor, por todos aquellos también que se hayan enfriado, Señor, en su amor por la abundancia de la maldad que hay en el mundo, Señor, que se hayan enfriado en su amor por ti, Padre, que tu Espíritu Santo avive ese fuego en sus corazones, Señor, y vuelvan a encenderse en ese amor y vuelvan a estar, Señor, en una unidad contigo, Padre. Y finalmente, Señor, también levantamos delante de ti a todos aquellos que han estado experimentando debilitamiento en su fe, Señor, para que tu Espíritu Santo con su poder los empodere, Señor, y sean fortalecidos en su fe, Padre. Señor, también en esta hora levantamos delante de ti a todos los ministros de tu palabra, Señor, y te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Padre, para liberarnos, Señor, de toda mentira, argumento y razonamiento falso en el cual hayamos establecido, Señor, alguna doctrina en nuestras congregaciones, Señor, o en nuestra predicación, y que tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, a la verdad del consejo completo de la palabra y nos guarde, Señor, de toda doctrina errónea y nos enfoque en la predicación de la sana doctrina, Señor, que es el seguimiento a tu voluntad para cada uno de nosotros, tus hijos, que es el arrepentimiento, la santificación, la obediencia y la transformación de nuestro carácter, Señor, para la salvación de nuestras almas al carácter de Cristo, Padre. Señor, ante la proximidad del arrebatamiento de tu iglesia, te pedimos, Señor, ese enfoque para que todos estemos preparados, Señor, para ser revestidos como la novia de Cristo, esa novia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que tú vienes a traer en el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos para cada uno de nosotros que nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que tengamos, Señor, un sueño reparador, pero también, Señor, que tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestra alma, ministren nuestro hombre interior, ministren nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para que todas las semillas de tu palabra que han sido establecidas y sembradas en nuestros corazones, Señor, se conviertan en un estilo de vida, que no sean solamente información, sino que sean vida, Señor, que practiquemos, que llevemos a la práctica cada día, Padre. Señor,
También te pedimos que el día de mañana cada uno de nosotros amanezca, Señor, lleno de tu gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza y el día de mañana es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos, Señor, que el día de mañana sea un día de victoria, un día de fructificación y un día, Señor, en el que podamos ver, que nos des ojos para ver la plenitud de bendiciones y de cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También en esta noche, Señor, te damos gracias por la respuesta a todas las peticiones y te damos también la gloria, la honra y la alabanza por ellas, Señor, porque estamos seguros de esas respuestas, porque tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y hoy, Señor, hemos orado conforme a tu voluntad. Así que, Señor, recibe nuestro agradecimiento, la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 8 de la noche para seguir desarrollando este tema. Que tengan una linda noche llena de bendiciones, que el día de mañana también sea un día de bendiciones y les envío a todos un abrazo ahí donde se encuentren. Bendiciones, que tengan una linda noche.